Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, América Latina. Estamos aquí en una emisión de 3 Puntos Noticias, en una emisión muy especial porque estamos con unos invitados muy importantes, cada uno en su ámbito, en su sector. Entonces, tengo el gusto de presentarles. Está con nosotros aquí Sandra Cordero, es la directora de Families Belong Together. Es una organización de la que nos va a platicar, que en español se le llama Familias Unidas. Está con nosotros también Rosa Pavanelli, que es la secretaria general de Public Services International, que reúne a varios sindicatos, a varias asociaciones en el mundo. Son como 500 sindicatos, una cuestión así. 700. 700, sí. No, o sea, no es poca cosa. Y también está con nosotros Alfonso Cepeda Salas, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, que también agrupa a una gran cantidad de maestros y profesionales de la educación en México. Y bueno, están aquí porque vinieron a hacer una protesta, que no estamos muy acostumbrados a ver esto aquí en Ginebra. Y yo quisiera empezar por Sandra Cordero, si nos platicas de qué se trata, qué pasó esta mañana en la Plaza de las Naciones y cuál es su llamado aquí. La protesta esta mañana es parte de un caso que la Unión de Educadores de los Estados Unidos puso contra la administración y contra la política de cero tolerancia y separación familiar. Entonces pusieron un caso o una queja con el UNHRC. El de refugiados. Sí. El ACNUR. El ACNUR. Ajá. Sí. Bueno, aquí para demandar que las familias se reúnan y que la administración pare esta política. Entonces la manifestación de esta mañana fueron educadores de todo el mundo, ¿sí?, con estudiantes del Colegio Internacional aquí en Geneva. Y tal vez ustedes nos pueden profundizar un poco más. ¿Cuál es la situación de los niños y qué está pasando en realidad con todos estos niños que están teniendo un trato completamente inhumano en condiciones sumamente preocupantes? ¿Cuál es el contexto actual? Bueno, actualmente lo que se está viviendo es la separación de las familias. Es decir, en Estados Unidos, a los padres que detectan que no están en las condiciones que se requieren para su estadía en forma legal, los regresan a México y de México al país de origen, pero luego los niños se quedan porque ellos tienen la nacionalidad, porque ahí nacieron. Entonces, primero, el gran problema es que separan la familia. Segundo, es que a los niños les dan un trato, como decía usted, inhumano. Y le faltan a los más elementales derechos de un niño: el derecho a la educación, el derecho a una familia, el derecho de libre tránsito, en fin. Y lo que estamos demandando, en este caso los trabajadores de la educación de México, que hemos trabajado también con los maestros, con las maestras del lado de Estados Unidos para atender a los niños migrantes, es que se haga lo posible por volver a reunirlos con sus familias, que permitan que tengan acceso a los derechos universales que están establecidos para la niñez, y también de alguna manera poder atacar de fondo el problema. Y atacar de fondo el problema es atender las causas que hacen que los migrantes quieran transitar por todo México para llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es establecer en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, inversiones que generen empleos y que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de estos países, y que no tengan la motivación que hay para migrar, porque resulta que hay miles y miles de menores que van solos en la búsqueda de atravesar el río Bravo, claro, y llegar al bueno, pero solo para hablar de este tema, la administración Obama se enfrentó a esta situación de una forma muy intensa, y fue por eso que surge el plan para la prosperidad y demás, y en Guatemala, El Salvador, Honduras, digamos, la inversión ha estado en marcha, pero al parecer el problema continúa. ¿Sabemos más o menos cuántos niños fueron detenidos? ¿Cuántos niños están y cuántos
han sido liberados, o sea, o reunidos con sus padres? ¿Hay algún número? Y yo agregaría además, Ajá. ¿esos niños están solos o tienen algún contacto con la familia? ¿O la familia ya fue repatriada al país de origen y ellos se han quedado, no sé, estancados o estacionados dentro de Estados Unidos o en México? ¿Cómo, si pueden esclarecer un poco esa situación? Bueno, Ujú. hablamos de diferentes políticas. ¿Ok? Hablemos de cero tolerancia y la separación familiar, que fue lo que protestamos hoy, sobre lo que se hace el reclamo. La política de cero tolerancia empezó en la primavera del año pasado y fue cuando la administración decidió que no iban a dejar que nadie pasara, que nadie se presentara para su derecho a asilo en los diferentes puertos de entrada y para detener a los padres de sus hijos. Entonces los separan. En esa clase, que la llaman una clase, ese grupo de familias original, eran 2.500 familias que identificaron. Pero es muy importante aclarar que la administración nunca documentó estos casos, nunca tuvo un sistema, nunca tuvo un plan. Entonces esas son las cifras que hemos sacado después de mucha litigación, después de muchos casos. Pero nunca tuvieron ningún sistema, ¿no es cierto? Entonces no sabemos si esos números son actuales y creemos que hay muchas más familias. Entonces de esos 2.500 originales, todavía siguen muchos en los que los hijos siguen en los Estados Unidos bajo custodia del gobierno o con familias padrinas o en centros de detención y los padres los han deportado y devuelto a sus países de origen. Pero las familias siguen separadas. Nuestra organización ha intentado que se devuelvan los padres a los Estados Unidos y que se presenten para su caso de asilo y que se devuelvan a sus hijos. Pero siguen muchos en Centroamérica y los hijos todavía siguen en los Estados Unidos. La política de Remain en México es algo diferente que también está causando la separación familiar. Sí. Y, repito, como siempre la política de esa administración ha sido caos y ha sido una de crueldad, entonces no sabemos las cifras oficiales o las cifras actuales. Y Rosa, ¿por qué Ginebra? ¿Por qué venir a poner el tema aquí en Ginebra? Bueno, ¿Y en qué consiste tal vez el caso que mencionaban al principio? En Sí. el ACNUR, está planteado en el ACNUR. sí, en el ACNUR, sí. El año pasado presentamos con la American Federation of Teachers, el sindicato americano de enseñantes, y con la Internacional de Servicios Públicos una queja, un caso al ACNUR por violación de los derechos fundamentales de menores y violación de derechos humanos. Y Ustedes lo consideran candidatos al asilo, digamos, porque Claro, sí. plantearlo en el ACNUR son No. candidatos al asilo sí, cuyos derechos están sí, siendo violados. y además el hecho que han separado los menores de sus padres. Esta es una cosa inaceptable, Sí, sí. muy grave, muy grave. Por eso presentamos esta queja y hoy empieza la discusión del caso en la ACNUR. Por eso hoy, más que una protesta, ha sido un levantar la atención internacional sobre un tema que nos afecta a todos, porque claramente es una cuestión que afecta a México, afecta a Estados Unidos, pero vemos hoy día que hay situaciones parecidas en Europa, con el cierre de los puertos, con la política más de seguridad que se hace y no de inclusión de los migrantes y de los refugiados. Y tenemos situaciones parecidas en Líbano, en Claro. Jordania, en Tunisia, Muchos países. en Nigeria, en muchísimos países. Y nosotros, como Internacional de Servicios Públicos, trabajamos con los centros de refugiados para llevar servicios públicos mínimos, los básicos que necesitan para darle un mínimo de asistencia sanitaria, un mínimo de
de educación, llevar agua potable Claro. y todo esto. Ahora, ¿qué Ahora- significa esto de que se ha planteado el caso del ACNUR? ¿Qué puede hacer el ACNUR? ¿Quiénes son los que se están Sí, reuniendo eso es en el ACNUR importante. para tratar ese caso? ¿Y qué alcances puede tener Sobre esa todo para las decisión? personas que nos están escuchando, digamos, presentar un caso al ACNUR, ¿qué significa concretamente? ¿Cuál es el mecanismo y qué puede hacer el ACNUR en todo caso? Bueno, para nosotros es importante, no pensamos que va a resolver el caso, pero sería importante una pronuncia de la comunidad internacional, de las instituciones internacionales, en contra de una política tan violenta y tan inhumana, que es bastante esto, para levantar la atención y al mismo tiempo para ayudar los que trabajan en ayuda, en apoyo a los refugiados para avanzar un poco en las políticas de inclusión. Ahora, viendo hacia adelante, porque digo, para empezar no sabemos, se tienen datos de 2.500 quizá niños, Familia. que no sabemos exactamente muchos en dónde están. Si están en con una familia, otra familia, ¿cómo se dicen? Foster families, no sé. O si están en una detención, en un centro de detención, prácticamente como vimos que los tenían en jaulas. Pero yendo hacia adelante y con esta política ahora de Trump y con todo esto del acuerdo con México migratorio, en el que, bueno, se están recrudeciendo la situación y todavía más en Estados Unidos con respecto a los migrantes, ¿esto se va a poner peor para los niños que van solos? ¿Creen que esto puede ocasionar que esta tensión pueda verse afectado más niños sobre esto? Sí, yo quisiera expresar que el hecho de que los pongan en jaulas, que el hecho de que estén en albergues mal atendidos los niños ha propiciado que hasta ahora oficialmente hayan fallecido 6. Y eso es lamentable y eso es un crimen, se puede considerar de lesa humanidad, porque no es factible que con los menores, hubo hasta detectado un bebé de 4 meses, se hagan este tipo de cosas. Y el presidente de México ha hecho lo mejor que ha podido junto con la sociedad y los grupos sociales de nuestro país para ayudar a los migrantes. Sin embargo, no estamos en condiciones también en lo económico para darles lo que necesitan. Ustedes saben, México es un país con más de 30 millones que están en pobreza extrema y hay una desigualdad social muy, muy importante, evidente, que con la cuarta transformación que pretende el licenciado Andrés Manuel López Obrador se pretende superar. Pero nos están llegando muchos ciudadanos de América del Centro que se estacionan, por decirlo así, en el país y a los que hay que darles oportunidad de empleo y a los que hay que atender y que a través con grupos como organizaciones no gubernamentales, los mismos, hablando en el caso nuestro de maestras, maestros que forman también grupos de apoyo, abren albergues y colaboran para que tengan las necesidades elementales cubiertas. Sin embargo, no está en posibilidad nuestro país de que se nos queden ahí tantos migrantes. Pero de hecho ningún país de la región está en capacidad, Así porque es, a así Guatemala, es. El Salvador y Honduras también llegan otros migrantes que deben ser asistidos allí. Digamos que no es un problema exclusivo de México, de que no tenemos capacidad. Claro, es toda la región y el problema debe verse de forma integral, es regional. Pero Es dime una mundial. cosa, ¿crees que vaya a estar peor mundial. o ya se detuvo la detención de los niños? Eso es lo que... A ver, oficialmente la administración ha suspendido esta política. Sabemos que el nivel a la cual la han aplicado ha bajado, entonces vemos menos casos de separación familiar. Pero también sabemos que esa administración es muy cínica, que no sigue la ley de ninguna forma y que la única cosa que los ha presionado a que cambien es la presión pública. Por eso es que estamos aquí hoy.
porque sabemos que cualquier muestra, como las manifestaciones del año pasado en todos los 50 estados donde salieron millones de americanos y dijeron que no, que esta política es totalmente inhumana y que no la aceptan, fue lo que causó a la administración que los conmovieran y que pararan. Pero cínicamente yo sí creo que las cosas se van a seguir empeorando. Lo vemos en las condiciones de estos centros de detención que no están hechos para familias, no están hechos ni para mujeres ni para niños, están hechos para un sistema de inmigración totalmente diferente. Por eso es que están abriendo centros, bueno, los llaman centros, pero son carpas en el desierto, donde están poniendo a los niños y las familias, exponiéndolos a los elementos naturales y donde van a morir más, yo creo, y donde van a estar bajo unas condiciones totalmente inhumanas. Y sabemos que esta política y como hablan de los migrantes y todo tan horrible, todo lo inhumano que hacen y lo que dicen, es para conmover a su base. Claro. Entonces, con la elección de este año, bueno, el año entrante, entonces yo creo que las condiciones van a empeorar y los comentarios y la retórica va a escalar. Tiene fines políticos. Y hay otro problema, Sí. creo yo, que es que con este acuerdo con México, Trump se saca de alguna manera parte del problema de encima y el trabajo sucio, para llamarlo de alguna manera, se lo encaja a México. Es decir, O se lo vos- encaja a Guatemala. El presidente de Guatemala ya dijo que va a ser la barrera también migratoria. seguís yendo para atrás de todos los otros países. O sea, expúlsenlos ustedes, hagan la separación familiar ustedes Claro. en Estados Unidos y no me dejan entrar nadie aquí. Claro. Entonces, es una cosa de barrer hacia afuera O sea, para de que... de alguna manera su muro, ¿no? El Sí. muro que quería lo están construyendo otros Con países. México. En hechos. México es el Hechos. muro. México Pero es el se muro. puede- Y otros México ha países. decidido poner 5.000 miembros, ¿cuántos? Sí, son? pues, 6.000. 6.000 6.000 miembros y que oficialmente. de alguna manera va a ser una barrera para que eso pase a Estados Unidos. Estados Unidos va a dejar de tener cada vez menos el problema y el problema lo van a tener cada vez más los países centroamericanos y con México a la cabeza. No sé, Emir, ¿cómo lo ven ustedes? Para ir cerrando, Rosa, No, ya vamos a ir Yo concluyendo. creo que el tema es exactamente esto, pero no es un tema que solamente se refiere a Estados Unidos. Pensamos al acuerdo entre Unión Europea y Turquía, Claro, es sobre igual. o la Unión Europea y Libia, Son que es un prácticas país comunes, muy claro. peligroso. Es la misma cosa. La externalización de la política de seguridad de las fronteras de los países ricos que se externaliza a los países pobres. No importa cuáles son las condiciones de vida, de detención, de violencia, Claro. de conflicto que hay en estos países. Y esto es totalmente inaceptable. Y yo creo que la comunidad internacional tiene que reaccionar muy fuerte en este sentido, porque es el principio mismo de la democracia que está atacado por esto. La historia de la humanidad es historia de migraciones, de Sí. movimiento, en todo el mundo. Y no es pensable que construyendo muros, cerrando puertos, se pueda acabar con la gente que mueve. Hoy hay 69 millones de desplazados en diferentes formas en el mundo. Nunca hemos tenido un número tan alto de desplazados. 52% son mujeres y son más de 50% menores. Y si yo pienso que en 2016 en Europa, Europol declaró que más de 10.000 menores desaparecieron después de ser registrados en los centros de identificación, significa que estamos cancelando una generación. Sí. Y temo, y mi miedo es que el resultado será mayor instabilidad, mayor violencia, mayor injusticia. Claro. Muy bien.
Pues les agradecemos enormemente que Muchas hayan pasado por esta gracias. cabina. Muchas gracias. Siempre es su Gracias. tiempo limitado, pero Me encantaría así son también estos después problemas. ahondar en este tema porque Vamos a darle todo esto de cobertura. la separación de las familias, sobre todo de los niños, me parece que eso de ponerlos en una Jaula. cárcel, en una jaula, eso puede equivaler a tortura y Sí, malos tratos. Totalmente. Y Estados Unidos es Absolutamente. parte de esa convención, entonces tienen que responder. Sí. Bueno, Van a Sin tener duda. que responder. Muy Muchas bien. gracias, Muchas gracias. y muchas gracias a François Zúñiga en los Zúñiga. controles. entonces aquí tú Diego de León, Juan Gasparini, y Gabriela Sotomayor. y muchas gracias a ustedes de nuevo por haber estado aquí. Muchísimas Juan, gracias. palabras de Gracias. despedida. Bueno, creo que es un tema abierto y que el ACNUR es una de las agencias de la ONU. Puede el problema plantearse también en otras estructuras. Así que como la base del problema es grande, creo que va a dar pie a que sigamos este tema en el tiempo. Así que así será. Bueno, pues, Muchas gracias. hasta Hasta luego. luego. Gracias, hasta Muchas luego. gracias.